Presidente, sobre eso de la deuda bruta dentro de... Deuda, no, estoy hablando de déficit primario. Sí, pero yo le quiero preguntar por la deuda bruta, porque ayer fue lo que se mencionó en una entrevista que en efecto le hicimos acá, muy extensa, muy comentada, a su director de crédito público, el señor Javier Cuéllar. Y lo que uno ve en las gráficas, presidente del propio Ministerio de Hacienda, es que en los últimos... el último año realmente del 2025 a lo que vamos del 2026, la deuda bruta del Estado ha aumentado en 200 billones de pesos y en los últimos 2 años y medio han sido casi 400 billones. Pero eso no fue lo que pasó en su primer año de gobierno, cuando la deuda se mantuvo más o menos estable. Usted culpa a funcionarios que se fueron hace mucho rato. ¿No será que la estrategia de ahora del doctor Cuéllar de estar endeudándonos a tasas por encima del 15%, como pasó ayer, con la tasa de referencia del banco en 11.25, 400 puntos por debajo, es lo que nos tiene en este lío fiscal que se avecina? 400 puntos por arriba, pero si me permite... 400 puntos la deuda que estamos pagando de los usted test. dice que el señor Cuéllar toma deuda... carísima. A 15% porque se le da la gana. No, porque el mercado no confía ya en las cosas que se están haciendo, no, presidente. No, esa es su visión, yo la he leído y está equivocada en mi opinión. Y lo he controvertido por escrito varias veces. Así es. Pero en el diálogo económico, cuando se tiene un prejuicio, pues ya no se está hablando de ciencia. Y entonces la discusión se vuelve vana. Bueno, pero el prejuicio lo podríamos tener ambos en gracia de discusión. Entonces, digamos, usted tiene una... ¿Qué es lo que sucede? Estaba hablando del déficit primario. Y estaba hablando del primer error de mi gobierno. El déficit primario se profundiza porque pagamos el subsidio de la gasolina del presupuesto. Sí. Error. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Que me enteré después. Y gracias a un parlamentario, porque este tema no lo conocí cuando se pasó el cheque, cuando se firmó el cheque. Pagar el subsidio de gasolina del presupuesto nos costó, entre el último año de Duque, que fue el que empezó a hacerlo, y los 2 años míos, primeros, 70 billones. Eso es más que el déficit primario de hoy. Es decir, si esto no se hace, usted me puede preguntar entonces cómo se hubiera pagado, porque era una deuda, había que pagarla. Pero si no se hace del presupuesto, hoy tenemos superávit fiscal primario. Y esto es un tema para el análisis incluso mundial. Un presupuesto no debe pagar subsidios a los hidrocarburos, punto. Eso ya lo sabíamos desde antes, por la crisis climática, pero se hizo. Y este es mi principal error. Sí. Bueno, también subieron gasolina, ¿no, presidente, para pagar eso? No solo fue presupuesto. Pero después, ¿cierto? Y yo tomé la decisión. Sí. Y fue una decisión costosa políticamente, pero había que subir más aún, más rápido, para que no solamente ya no crecieran los 70 billones, que dejaron de crecer, y fuéramos pagando el hueco, sino que no se debieron producir los 70 billones de déficit. Así de simple. Señor presidente, ¿usted va a permitir un intercambio humanitario para los secuestrados del ELN que están amenazados de un juicio revolucionario que llaman ellos? Están proponiendo un intercambio. Hay 2 policías y 2 funcionarios del CTI. Igualmente hay un secuestrado desde hace más de un año que está pidiendo que se haga el intercambio. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de un intercambio? Se me sacó usted la conversación aquí la pregunta, pero nosotros iniciamos unos contactos con el ELN en esta materia. Y la propuesta que yo recibí del ELN es que tenía una serie de presos con problemas de salud, unos de edad ya avanzada. Y la respuesta que yo di es que no tengo ningún problema en que se atiendan esas personas por razones humanitarias. Después, que se liberara a algunos de estas personas, es decir, lo que usted llama canje. Yo no he estado de acuerdo con el canje, yo me opuse al canje en tiempos de las FARC. No se recuerda, pero así fue. Porque el canje es una especie de tráfico de seres humanos. Sin embargo, he pedido al INPEC que me averigüe, lo hice antes, no he tenido información, el estado de salud de estas personas presas que el ELN dice que son de sus filas, de su organización.
Porque un gobierno, independientemente de dónde provengan los presos que tiene, debe cuidar los presos. O sea, no pueden morir o estar en mal estado de salud. Aquí tenemos un estado inconstitucional de cosas en las cárceles, lo ha dicho la Corte, y sigue siendo así. Pues, bueno, esa es otra discusión, qué pasa con la cantidad de presos, de la capacidad que tenemos, etcétera, el encarcelamiento, etcétera. Yo propuse que los campesinos que han sido capturados son 25,000, por el tema de tráfico de drogas, en este caso un campesino lo que hace es cultivar hoja de coca, pues no debería estar preso. Pero bueno, esta es otra discusión. Lo cierto es que en relación a los presos del ELN, yo estoy dispuesto a que se cuiden, y si hay personas que merezcan salir de la cárcel por normas nacionales existentes, salen. Pero en este momento, no sé si cambiaron la opinión, porque esto fue lo que yo recibí hace unos meses como propuesta del ELN, que nada tiene que ver con un proceso de paz. Ellos no están en un proceso de paz con Colombia. Lo suspendieron ellos mismos cuando entraron a matar 200 campesinos en el Catatumbo. Pero esa es la respuesta que te tengo alrededor de la pregunta que me has hecho. Presidente, antes de empezar esta entrevista, varios oyentes llamaron a decir que quisieran hablar con usted y todo lo demás, y me llamó la atención uno que preguntó, que además hablaba y le hacía un elogio, pero decía que él esperaba que usted no fuera un expresidente que se metiera en el día a día de la política colombiana. Y se lo quiero preguntar, ¿qué tipo de expresidente va a ser usted? Y le pongo 2 ejemplos. Un expresidente tipo Belisario que se retiró a escribir y a la discusión intelectual, pero no participó en política, o un expresidente tipo Álvaro Uribe, que permanentemente está metido en el tema político y electoral. ¿Qué tipo de expresidente piensa usted va a ser? Ni el uno ni el otro. Ni ponerme a hacer poesía romántica, ni meterme como un viejo canzón en la política colombiana de todos los días. Además porque precisamente lo que estamos haciendo es una transición hacia otra generación que tiene que asumir la conducción de Colombia. Ojalá lo haga bien, mejor que nosotros. Pero nosotros somos, siempre he hablado así, una especie de bisagra. Juntamos una época que ya pasó, de luchas, de una visión del mundo diferente, incluso a la que hoy hay, y una visión, y esa ha sido un poco mi fortaleza, que he podido entender la visión, incluso de las juventudes de hoy. Nos hace bisagra, podemos juntar los 2 mundos, entenderlos y hablarle al mundo, que es lo que yo he hecho, y a la sociedad colombiana con relativo éxito, porque pues gané unas elecciones, eso es un relativo éxito. Después de eso, el papel de bisagra puede desaparecer, y entonces uno queda enconchado en una manera de entender el mundo y de sentirlo muy diferente a lo que la sociedad lo está haciendo en el nuevo presente, que será mañana para mí. Y eso no me habilita entonces a sentirme un líder eterno, sino que nuevos liderazgos tienen que desarrollarse. En cierta forma, lo que yo he hecho es desarrollar nuevos liderazgos. Por eso me saca la piedra, como dicen popularmente, el que se despedace jóvenes en sus posiciones políticas. La juventud va a cometer errores, los va a cometer, pero la juventud de hoy es la que tiene que asumir este país dentro de 10 años. Y la responsabilidad nuestra, no la irresponsabilidad nuestra, despedazar la juventud de hoy, a punta de gases lacrimógenos, a punta de falsos positivos, a punta de llenarla de miedo, a punta de insultarla, a punta de no escucharla, es al contrario, que se pueda educar, que pueda tener los instrumentos. Y no hablo solo de la juventud estrato 6, hablo de toda la juventud colombiana, para que pueda dirigir este país mejor que lo que nosotros lo hemos hecho. Y ese es mi papel de bisagra. En el futuro yo voy a escribir libros, quizás alguna poesía, pero no creo, de teoría económica, porque todo esto me ha enseñado, y yo soy economista del externado, y me gusta,
y lo he leído todo el tiempo, en cualquier estado donde yo esté preso, no esté preso. Yo me leí La ciencia de la lógica de Hegel a mis 25 años en la cárcel. Y ahora tengo un libro por acá, el libro que estaba escribiendo en Manta, y que no ha podido terminar, lo quiero terminar, que es de teoría económica alrededor del tema de la crisis climática y la acumulación de capital. Y la experiencia que se ha hecho en este gobierno, con sus errores y no, tiene que ser transcrita a un libro, porque el mundo está interesado en saber lo que pasó en Colombia. El mundo, no me refiero a toda la humanidad, sino a personas, digamos, con liderazgo mundial, que le interesa saber por qué Colombia no siguió, compañero Espinosa, el libreto neoliberal. No creyó en eso, pues no hay gobierno, yo no creo en eso. No es ciencia económica, es prejuicio y es ideología. ¿Y por qué nos ha ido bien? O sea, ¿por qué lo que hemos dicho se ha vuelto realidad? Se está volviendo realidad. Aún está por concluir los procesos. Pero fíjate, y quiero, porque no pude terminar la pregunta. Cuéllar dijo algunas cosas ayer con ustedes, algunas no coincido con él. Por ejemplo, lo importante, él dice, la tasa de interés implícita es la que determina si la deuda es sostenible o no. Y él promete que va a bajar en junio. Y habló del 8%. Yo pedí en un trino, que usted me criticó, que la tasa de interés nominal del Banco de la República debería ser en este momento 7,8% y no 11,25%. ¿Por qué? No solo porque habría más inversión, más crecimiento económico, etcétera, que el que hoy tenemos, por tanto, más puestos de trabajo, más riqueza nacional, y más inflación, etcétera, sino porque es lo que hace sostenible la deuda. Cuéllar ayer dijo, la tasa de interés implícita y promedio de la deuda es 8%. Les dijo que tenemos un gran éxito en deuda externa y lo tenemos. Ustedes confunden en su análisis deuda interna con externa y ponen la tasa de interés interna como si fuera externa. Esa es trampa. No, yo digo lo que dicen los datos, es que la interna está muy alta. La interna está muy alta. ¿Y por qué está y la interna alta? Pues la tasa de interés del Banco de la República. Pero cuando Cuéllar dice tenemos un 8% de crecimiento económico nominal y un 8% de tasa de interés nominal, y entonces es igual, y entonces es sostenible la deuda, yo agrego algo. Y es que si se mantiene en 11,25% la tasa de interés del Banco de la República y no baja, en la medida que avance el tiempo, y será en el próximo gobierno, la deuda colombiana se volverá insostenible. Por tanto, lo primero que hay que hacer es bajar la tasa de interés del Banco de la República. ¿A cuál nivel? Pues de acuerdo a la tasa de crecimiento nominal, que hoy es 5,6 más 2,2 real, te da 7,8, pues debajo de 7,8. Y ese es un primer objetivo que el próximo gobierno, porque la Junta Directiva del actual Banco de la República pues no va a hacerlo, el primer objetivo que hay que lograr, y eso es base de un acuerdo nacional. Si eso no se logra, la deuda colombiana será en el futuro insostenible. Y lo segundo que hay que hacer es que el déficit primario debe disminuir, que ya había hablado de este tema. El déficit primario disminuye, no, como dice la derecha, entonces acabando el gasto en salud, acabando el gasto en pensiones, acabando el gasto en educación, acabando el gasto en el ejército y la policía, que son los grandes gastos de Colombia, sino aumentando el ingreso, y eso implica más impuestos, pero esos impuestos no se colocan sobre la gente que trabaja y produce, sino que esos impuestos se colocan sobre lo que yo llamo el atesoramiento improductivo en el país, que es altísimo y no paga impuestos. Dejo ahí, porque solo pondría un tercer punto. Lo que importa en la economía, hermano, no es el dinero. Y aquí me separo un poco de Cuéllar. Él es experto en eso. Lo que importa en la economía es la producción real. Lo que genera la riqueza no es el dinero. El dinero es una forma simbólica de expresar la riqueza.
Lo que genera la riqueza es el trabajo, es decir, la producción. Y la producción se llama industria, comercio y servicios aledaños. Y si usted mira las estadísticas, mes de marzo o trimestre, que es las últimas que tenemos, lo que ha crecido en Colombia es la producción, es el trabajo, los puestos de trabajo. Y por eso tenemos la tasa de desocupación más baja del siglo y tenemos crecimiento en agricultura e industria que incluso, solo hablando de automóviles, ¿sabe cuánto creció en el último año? La producción en Colombia de automóviles, 25%. Y se colocó en el tercer ramo de crecimiento industrial. Y cuando usted mira las cifras de exportación de Colombia en el mes de marzo, primer lugar, industria, ¿cuándo habían visto eso? Segundo lugar, agricultura. Tercer lugar, hidrocarburos. Ese es el cambio que promotimos. Aquí ustedes preguntaban, ustedes propusieron un cambio. ¿Cuál es el cambio? En la economía, ese. Salimos de extracción de hidrocarburos sin gran cantidad de intensidad de trabajo en los últimos 50 años y pasamos a producción real con gran intensidad de puestos de trabajo y verdadero generador de la riqueza nacional. Entonces, en el mundo de la economía real vamos bien. En el mundo del dinero, que tiene que ver con el endeudamiento, con el presupuesto, etcétera, vamos regular, porque hay que hacer sostenible la deuda pública, no el monto. Son discusiones diferentes. El monto, como en economía, siempre es un precio relativo, depende del tamaño de la economía. Entonces, ¿cómo logramos que la deuda sea sostenible? Uno, una reforma tributaria cimentada sobre los grandes atesoramientos especulativos de gente muy poderosa en Colombia, que domina el Congreso, lamentablemente, algo de la prensa. Y dos, lograr que el Banco de la República baje la tasa de interés a un nivel sostenible, que es el de la tasa nominal de crecimiento económico, si es que estamos hablando en términos nominales. Y tendremos una economía cada vez más boyante, creciente, y un Estado cada vez más capaz de asumir el gasto en garantizar los derechos fundamentales de la población colombiana. Lo comenzamos, vamos bien y hay que continuarlo y profundizarlo.